Bueno, seguimos con la guía de dinámica. Ahora vamos a resolver el problema número 6. Y dice, una caja de 110 kilogramos está siendo empujada a velocidad constante por una rampa de 34 grados, como se muestra en la figura. ¿Sí? Ahí vemos la figura, ahora vamos a hacer el esquema. Y pregunta, A, ¿qué fuerza horizontal F se requiere? Y B, ¿cuál es la fuerza que ejerce la rampa sobre la caja? O sea, nos está preguntando la normal. Entonces veamos bien el esquema que vamos a hacer de todo esto que está sucediendo acá. Entonces, en parámetros generales, ustedes tenemos la caja. Si yo puse en vez de todas las fuerzas en el centro de masa, lo puse acá para que ustedes vean bien todo lo que pasa con el ángulo. Acá el dato que nos da es que alfa es 34 grados. ¿Bien? Es el dato que nos da. Uno de los datos. Es 34 grados. Ahora digo, bueno, ¿cómo sabemos cuál es la inclinación que corresponde a los ángulos que necesitamos para descomponer nuestra fuerza? Bueno, lo que hay que hacer siempre es, si pueden hacerlo exagerado de este ángulo, mejor, porque le va a dar bien cuál es más grande y cuál es más chico y no se van a confundir nunca. Luego, si ustedes hacen este diagrama como dice yo acá, se van a dar cuenta que acá hay un ángulo de 90 grados. Si este es alfa, este es tita, y por lo tanto, alfa y tita tienen que dar 90. Entonces, si este es alfa, el que va a tener que ser alfa es este de acá abajo. Y tita este de acá. Ahora veamos este de acá arriba. ¿Cuál es el ángulo este? ¿Es alfa o tita? Bueno, si ustedes lo mismo. Este es el espejo de este. Así que este de acá es alfa. ¿Bien? Entonces vean bien este diagrama para que nunca se confundan en qué ángulo es el que tienen que usar en cada parte. Entonces, una vez tienen bien identificados los ángulos, ahora vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. El problema nos dice, ¿cuál es la normal? Que es la fuerza que hace la rampa. Y nos pregunta cuál es la fuerza. ¿Sí? Tenemos dos incógnitas. Entonces, acá ustedes pueden decidir. O hacemos el eje Y acá y el eje X en la rampa. O podemos decir el eje X es en el horizontal y el Y es el vertical. Como tenemos dos fuerzas ya en los ejes, en realidad lo que convendría es solamente descomponer la normal y dejar la F en X y la P en Y. Entonces vamos a hacer así, este va a ser nuestro eje Y y este de acá así va a ser nuestro eje X. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces lo primero que nos preguntan es la normal. El peso lo sabemos, es el único dato que tenemos aparte de la inclinación del ángulo. El peso va a ser igual a 110 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y si hacemos la cuenta, 110 por 9,8, esto nos da 1078 newton. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, si lo queremos escribir en nuestras componentes, va a ser en y negativo. ¿Estamos de acuerdo? En y negativo. Para que acá podamos escribirlo esto como un vector. Ya sabemos cuál es el peso. Bárbaro. Ahora, ¿para qué queremos saber el peso? Porque vean que la normal se va a descomponer en dos. Se va a descomponer una componente en el eje X, acá, y otra componente en el eje Y. Entonces, vamos a escribir la normal como, ¿a qué va a ser igual? A NI más NX, bueno, al revés, se escribe, bueno, lo puse NX, ¿dónde? NX es igual a ¿qué? Es igual al módulo de N por coseno o seno de alfa. Vean que la componente coseno de alfa nos da esto de acá, que sería el Y nuestro. Y el seno de alfa nos da la componente acá, que sería nuestro X. Entonces, en X es seno de alfa. Bien. Y el Y, NI, que es el módulo de N por el coseno de alfa, donde alfa vale 34 grados.
Bueno, entonces ahora nos decía que esto estaba a velocidad constante. Acá, velocidad constante. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas en cualquier aspecto siempre va a dar cero. Eso es un problemita de estática, básicamente. O sea que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la sumatoria de fuerzas en Y, y esto es igual a cero. ¿Sí? Puse todo igual porque son todos igual a cero. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están en X? Vamos a ver en Y primero, que es donde tenemos datos, que es el peso. Es el peso y la componente NI. Entonces, vamos a tener que menos el peso más todo esto igual a cero, más el módulo de la normal, por, ¿qué dijimos? Por el coseno de 34, esto es igual a 0. Entonces, de acá seguimos con el despeje y nos queda que el peso dividido el coseno de 34 es igual al módulo de la normal. Entonces hagamos esa cuenta. Entonces el peso dijimos que era 1078 dividido coseno de 34 es igual a 0,829. Bueno, 0,829. Esto es Newton. Acá me falta la unidad. Entonces hacemos esto dividido 1078 a la menos 1 y nos queda 1300,3 Newton, y esto es igual al módulo de la normal. Así que ahí ya resolvimos en realidad el B, creo que era. A ver, vamos a ver cuál es la fuerza que ejerce la rampa. Bueno, resolvimos primero el punto B, porque según como habíamos planteado era más fácil el B. Entonces ahora vamos a resolver el inciso A, que nos pregunta cuánto vale F. Bueno, pero como ya ahora sabemos la normal, y acá en F lo que vamos a tener es que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas? Van a ser, bueno, menos F más el módulo de la normal por el seno de alfa, que es nuestra componente en X. Entonces de nuevo acá nos queda que F es igual a simplemente el módulo, o sea 1300 Newton por el seno de 34. Bueno, entonces hacemos la cuenta y tenemos seno de 34 por 1300,3 y nos da que F es igual a 727,2 Newton. Y ahí resolvimos todas las incógnitas del problema. Entonces repasemos rápidamente que teníamos. Primero hicimos un diagrama, explicamos bien los ángulos, cuál es alfa, para que no nos confundamos nunca. Vimos que acá nos convenía, como teníamos F y P normal, y esta sola, nos convenía plantear que este era el eje X y este el eje Y, para solamente descomponer N. Si hubiéramos elegido este como Y y este como X, tendría como haber descompuesto P y F, y era más fácil descomponer una sola fuerza que descomponer dos. Ya planteamos eso, nuestro sistema de coordenadas X e Y. Descompusimos la fuerza normal, vimos que teníamos que plantear las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a 0. Bueno, calculamos el peso porque teníamos la masa acá arriba, la velocidad era constante, eso nos planteaba la sumatoria de fuerza igual a 0, normal y fuerza incógnita. Vimos que la normal se descomponía en X y en Y, vimos cómo eran esas descomposiciones, y ahí planteamos las ecuaciones y despejamos primero la normal porque nos daba de forma directa, porque ya teníamos el peso. Y una vez que teníamos la normal, después de
Con este valor calculamos la F que era igual a la normal por el seno del ángulo. Y así obtuvimos el último resultado de cuánto valía F. Muy bien, sigamos después para el próximo problema. Ahí.